A continuación vamos a ver el tema de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos. Ahora, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. En este caso es este, ¿no? Ese es un triángulo rectángulo. Y los triángulos oblicuángulos son aquellos que no tienen ángulo recto y que pueden ser este tipo de triángulos que tienen sus ángulos internos agudos, que se llaman acutángulo, y también puede ser este que uno de sus ángulos es obtuso, se le llaman obtusángulos. Entonces, estos dos tipos de triángulos se definen en este caso oblicuángulos. Ahora, para poder trabajar con cada uno de ellos, en el caso del triángulo rectángulo, utilizamos una herramienta que se llama teorema de Pitágoras. Esta nada más funciona para los lados y dice así: la hipotenusa al cuadrado, que viene siendo el lado más largo, equivale a la suma de los cuadrados de sus catetos. Y esta regla siempre se va a cumplir. Entonces, si tú quieres encontrar la hipotenusa y conoces los lados o los catetos, lo que hacemos básicamente es elevar a raíz cuadrada ambos miembros y me quedaría, se elimina la raíz, quedaría la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos, de esa manera, ¿no? Ahora, si yo quisiera encontrar uno de los catetos, en este caso para encontrar el tercer lado del triángulo rectángulo, lo que hago pues despejo uno, ya sea A o B. En este caso, si despejo A, me quedaría A cuadrada es igual a C cuadrada, B cuadrada pasa restando, y ¿qué hago? Pues elevo a raíz cuadrada a ambos miembros para que se me elimine y me quedaría la raíz cuadrada de la hipotenusa menos al cuadrado menos el cuadrado del otro cateto. Y si fuera el otro cateto sería lo mismo, ¿no? Sería B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, que en este caso pudiera ser A o B. Y la regla se cumple. Ahora, de esa manera nosotros resolvemos triángulos rectángulos, ¿no? Pero para sus lados. Si aparece el ángulo, entonces ya no me va a servir en primer plano el teorema de Pitágoras, porque Pitágoras funciona para los lados nada más. Y este es un triángulo rectángulo, entonces Pitágoras aquí sí es apoyo, pero necesitamos hacer uso de un tema que se llama las funciones trigonométricas. Y estamos definiendo, pues aquí vamos a definir quién es el ángulo, o más bien el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y dice así, seno del ángulo alfa. En este caso, este ángulo yo lo determino como alfa. Lo voy a poner como si fuera el ángulo beta, pero voy a utilizar este ángulo, alfa. Es igual a, así dice la regla, ¿no? Entonces, la razón o el cociente de estos dos valores es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Vamos a manejar con letras. El coseno será el cateto adyacente, el que está a un costado. ¿Por qué es opuesto? Porque está en contra, ¿no? Enfrente del ángulo que estoy analizando. Y B será el cateto adyacente, porque así me dice el coseno, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente será cateto opuesto entre cateto adyacente, será A entre B. Ahora, estas tres funciones son las principales y estas últimas tres que están aquí vienen siendo las recíprocas de las que están ahí arriba. La cotangente va a ser la recíproca de la tangente, entonces, ¿cómo quedaría? Si aquí tengo cateto opuesto entre cateto adyacente, pues va a ser al revés. Cateto adyacente, que es B, entre el cateto opuesto, que es A. ¿Sí? Estas serían las recíprocas. Ahora me voy con la secante. La recíproca de la secante sería la función de coseno del ángulo, que en este caso es cateto adyacente entre hipotenusa. Por lo tanto, la secante será la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces, su recíproca ya dijimos, ¿verdad? Que del coseno será la función secante. Y por último tengo la cosecante, entonces va a ser del seno. Si acá dice opuesto entre hipotenusa, por lo tanto acá quedaría hipotenusa entre cateto opuesto. Y estas dos funciones son sus recíprocas. Entonces, las últimas tres se construyen a partir de las anteriores, ¿no? Por eso se le llaman recíprocas. Bien. Ahora, en el caso de si nosotros multiplicamos a las funciones recíprocas, o sea, el seno del ángulo alfa por la cosecante del ángulo alfa, entonces va a pasar algo, ¿no? Si acá dice A entre C, vamos a ver qué es lo que va a pasar. El seno es A entre C, que en este caso es opuesto entre hipotenusa, por la cosecante, que es la recíproca, que sería la hipotenusa entre el cateto, ¿sí?, opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Como son factores, se eliminan. A entre A, 1, y C entre C me da 1. Por lo tanto, el producto de la función con su recíproca equivale a 1. Esta es una identidad trigonométrica. Y lo mismo pasaría con el coseno y la secante es igual a 1, la tangente y la cotangente es igual a 1. ¿Para qué me va a servir eso? Cuando me digan que quiero obtener yo, por ejemplo, la secante de un ángulo X,
vamos a poner la secante de un ángulo X. Entonces, ¿qué hago? Pues tendría que utilizar esta identidad, ¿sí? ¿Qué hago? Pues voy a despejarla. Entonces, la secante en este caso sería igual a, como el coseno, está multiplicando la secante, pasa al otro lado, dividiendo, quedaría 1 entre coseno del ángulo alfa. De esa manera yo puedo determinar la secante de ese ángulo, o viceversa, ¿no? Entonces, ¿sí? Si quiero determinar el coseno, si me están dando la secante, yo quiero determinar el coseno, pues despejo el coseno, me quedaría coseno del ángulo alfa es igual a 1 entre el valor de la secante del ángulo alfa. Eso es cuando me dan el valor de la secante. Bien, ahora vamos a ver el tema de los signos de la función en los cuadrantes. ¿Qué significa que las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente y sus recíprocas tienen un signo en cada uno de los cuadrantes y está determinado en cuanto al ángulo? ¿Sí? En el primer cuadrante pues estamos hablando de 0 a 90, en el segundo cuadrante de 90 a 180, en el cuadrante 3 de 180 a 270 y en el cuadrante 4 de 270 a 360 grados. Entonces, si analizamos las funciones trigonométricas, ahora, si estamos aquí en el origen, si nos movemos, desplazamos hacia arriba, siempre va a ser positivo, hacia abajo negativo. Si nos desplazamos a la derecha, positivo, y a la izquierda, negativo. Entonces, por ejemplo, en este ángulo que está aquí, que es el primer cuadrante, este valor va a ser positivo porque está a la derecha, y este cateto será positivo porque va para arriba. Ahora, ¿qué significa? Que todas las funciones, imagínense que este es el triángulo rectángulo, aquí está, todas las funciones, y la hipotenusa siempre se va a considerar positiva, ¿no? Es una distancia. Entonces, todas las funciones, todas son positivas. En el primer cuadrante, todas son positivas. Ahora me voy al cuadrante 2, de 90 a 180. Y dice, si yo veo este cateto de este triángulo que está aquí, entonces se desplaza a la izquierda, será negativo, y este que está acá se desplaza hacia arriba, será positivo. Entonces, este será el cateto adyacente y este será el cateto opuesto de este ángulo. Y la hipotenusa ya dijimos que es positiva. Entonces, si yo analizo la función seno, sería opuesto entre hipotenusa. Entonces el seno es positivo. Y en este caso también su recíproca, que viene siendo la cosecante. Porque si analizo la función coseno, que viene siendo adyacente, ya es negativo. O la tangente, también aparece el cateto adyacente, va a ser negativo. Entonces, estas funciones son las únicas que son positivas en el cuadrante 2, ¿sí? Y el resto serán negativas. Me voy al cuadrante 3. Y me dice así, entonces, este cateto de este ángulo, pues sí, es negativo, y va para abajo, es negativo. Entonces, si yo utilizo la función seno, será opuesto entre hipotenusa. El hipotenusa es positivo, ya dijimos, que lo voy a poner. Entonces, menos entre más, menos. Coseno va a ser adyacente, menos entre más, me va a dar menos. Y la tangente va a ser opuesto entre adyacente, menos entre menos, me da más. Entonces, ¿qué significa? Que la tangente y la cotangente son positivas, sus recíprocas. El resto serán negativas. Y por último, el cuadrante 4, pues si aquí está seno, tangente, tendrá que ser coseno. Vamos a ver. Entonces, de este triángulo, aquí está, este es un ángulo recto, estos son sus ángulos rectos de esto, ¿no? Entonces, este lado es positivo, y dijimos que se desplaza a la derecha, y este lado se va a hacer negativo porque se desplaza hacia abajo. Ahora, seno será opuesto, menos, entre más, menos, ¿sí? Entonces, coseno va a ser, ¿quién? Adyacente entre hipotenusa, más entre más, más. Entonces, significa que el coseno, que es la función que me faltaba, y su recíproca, que es la secante, son las positivas. Y las demás son negativas. De esa manera nosotros podemos trabajar para ver el signo de cada una de sus funciones. Bien, ahora vamos a ver unos ejercicios de una manera rapidita. Dice así, número 1, vamos a obtener, dice, la secante del ángulo A es igual a 1.0124. Dice, y encuentra el ángulo A. Bueno, entonces ya vimos que hay una función, ¿sí? Que la secante es la recíproca de ¿quién? Del coseno. Entonces yo si multiplico coseno del ángulo A por la secante del ángulo A es igual a 1. Ya dijimos ahorita. Entonces si yo despejo secante, me quedaría de la siguiente manera. O más bien, como yo secante, el valor de la secante yo lo conozco, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a despejar el coseno. Coseno del ángulo A es igual a 1 entre la secante del ángulo A. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo. Será 1 entre el valor de la secante, que me dice que es 1.0124, y realizo esa operación. Entonces me queda coseno del ángulo A es igual a... Bueno, en este caso, como me están pidiendo el ángulo, pues voy a despejar, o sea, sacaré a la inversa. Entonces sería A es igual a coseno a la menos 1, ¿de quién? De esta razón, de 1 entre 1.0124.
Y este valor me da el ángulo de 8.97 grados. Por lo tanto, de esa manera podemos obtener el ángulo de ese ejercicio. Pasamos al número 2. Dice, si seno del ángulo, ¿sí?, equivale a 0.4936, se encuentra el ángulo. Y luego dice que se encuentra en el 42. Ahorita vamos a ver. Entonces, me queda de la siguiente manera. El seno de ese ángulo equivale. Ahora, vamos a determinar el ángulo. Lo que hacemos de una manera directa, pues, es espejo, ¿no? Me queda seno a la menos 1. ¿De quién? De 0.4936. Ahora, ¿qué ángulo me está dando ahí? En este caso me daría 29.57 grados. Nada más que hay un detalle, dicen 42. En el 42 estamos hablando de ángulos de 90 a 180. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este ángulo, imagínense que en el cuadrante 2 nos encontramos con este triángulo que hicimos ahorita. Ese ángulo es el que yo estoy obteniendo. Y para obtener el ángulo, ¿sí?, el que debe ser es este. Entonces, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. A 180 grados, un ángulo llano, le voy a restar este ángulo que se le llama el ángulo relacionado, que es el que yo obtuve, de 29.57 grados. Y eso me da el resultado de 150.43 grados. Y estoy aclarando, ¿no?, porque está en el cuadrante 2. Si revisamos esto en la figura anterior, ahí lo vamos a ver de una manera mucho más clara. Bien, continuamos. El ejercicio número 3. Dice así. Si la tangente del ángulo A es igual a 19 entre 13, ¿sí?, y me están pidiendo que encontremos el seno del ángulo A, la secante del ángulo A y por consiguiente el ángulo A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí como están pidiendo otras funciones, es importante que sepamos el tercer lado del triángulo rectángulo. Entonces vamos a acordarnos de qué significa la función tangente, quién entre quién, qué razón es. La tangente nos dice que va a ser el cateto opuesto entre, ¿sí?, el cateto adyacente. Entonces este 19 y este 13 son los catetos, básicamente. Entonces me falta conocer la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso se va a hacer igual a, como lo dijimos anteriormente, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, hacemos esa operación y vemos que nos da un valor de 23.02. Entonces, como ya conozco los tres lados, ya puedo sacar el resto de las funciones. Ahora, seno del ángulo A viene siendo el cateto opuesto entre ¿quién? La hipotenusa. El cateto opuesto, pues aquí está, son 19, entre la hipotenusa que la acabamos de calcular, 23.02. Realizando esa operación, entonces me va a dar un valor de 0.8253. Ese sería el valor del seno del ángulo A. Ahora, me voy a la secante. La secante, ¿sí?, pues nace, es una recíproca. ¿Y nace de quién? De la razón de 1 entre coseno del ángulo A. ¿Okay? Ahora, ¿cómo va a quedar esto? Pues va a quedar el 1 aquí arriba y acá abajo voy a poner coseno. Y el coseno, pues acuérdense que viene siendo el cateto adyacente, que mide 13, entre la hipotenusa, que su valor es 23.02. Entonces, realizando toda esa operación, ¿sí?, 1 entre el coseno de 13 entre 23.02 nos va a dar un valor de 0. Aquí lo voy a poner. 0.9999. Entonces, este valor es el resultado de la secante del ángulo A. Ahora, si yo quiero determinar el ángulo A, pues puedo utilizar cualquier función, tangente o seno, una de las primeras tres. Voy a utilizar la tangente, entonces despejo, me queda el ángulo A igual a la tangente a la menos 1, ¿de quién? De 19 entre 13. Y de esa manera el ángulo me da un valor de 55.61 grados. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado. Bien, ese sería el video número 1. El video número 2, continuamos con otros ejercicios.